Buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Física, Economía y Salud. Me ha quedado un tocho de vídeo tan grande sobre el volumen que lo he dividido en dos, la parte teórica y la parte práctica. Lo he decidido después porque viendo los minutos que dura el vídeo me ha parecido un tostón meter 40 minutos de vídeo a una persona que a lo mejor no tiene tiempo para verlo, así que lo divido en dos. Tenéis que ver primero la práctica teórica, el vídeo teórico y luego la práctica. Es fundamental, ¿vale? Es un vídeo que me lleva mucho esfuerzo, me lleva mucha dedicación. De mi tiempo libre tengo que quitarle a mi familia el tiempo para hacerlo, así que por favor, por lo menos verlo. Por lo menos verlo, por favor, lo suplico, que es muy importante, que estos conocimientos son lo que te hacen ganar o perder dinero en bolsa, ¿vale? Lo dicho, esto es un canal de enseñanza, no es un canal de recomendación, yo aquí no recomiendo nada, simplemente te quiero enseñar cómo funciona este juego. Por favor, suscríbete al canal, dale un like si te gusta, comenta y comparte en redes sociales, en PC Bolsa y Mega Bolsa, que son los foros de economía. Sin más, vamos a empezar con la clase práctica. Aquí os voy a poner dos casos prácticos sobre acciones que manejamos a diario. Tenemos Farmamar y IAG. Podría coger cualquier otra, ¿de acuerdo? Y esto quiero que lo pongáis en práctica. Fijaros, lo que decíamos, ¿dónde está acumulando el tiburón? El tiburón no va a acumular aquí arriba. ¿Por qué no va a acumular aquí arriba? Porque el margen de beneficios es tan pequeño para él, aunque sea multiplicar por 2, pero tened en cuenta que él no compra todas las acciones al mismo precio, tiene que comprarse a diferentes precios. Y además ellos no siguen la regla de los 2 meses porque un tiburón no es una persona física, tiene una sociedad y por lo tanto puede crear multitud de cuentas. Las que crea, esas cuentas es como si fuesen diferentes personas que siempre tienen beneficio y no van a tener casi nunca pérdida, con lo cual la regla de los 2 meses, olvidaos de eso. Os pongo un ejemplo, el SICAV. La SICAV es un conjunto de personas que ponen al menos 1.000.000 de euros cada uno y ellos en vez de pagar el 19, el 21, el 23 o el 25% de intereses, de impuestos, ellos solo van a pagar el 1%. O sea, ese es el mundo en el que vivís. Es decir, si tienes dinero, pagas menos impuestos. Si tienes poco dinero, vas a pagar mucho. Si tienes mucho dinero, tendrás acceso a la información privilegiada. Si no tienes dinero, pues lo siento mucho. Entonces, vemos una zona muy clara donde el volumen desciende. ¿Veis lo que os decía? El volumen desciende. Y otra zona donde también el volumen desciende. Os he pintado las rayas gordas para que podáis ver con claridad a lo que me refiero. Es decir, el precio se mantiene. Dice, sí, hombre, pero es que el precio ha variado entre 27 euros y 15. Dice, sí, es mucho. Pero para él no es nada. Estamos hablando de que él sale ganando cuando gana un 300, un 500 o un 1000%. Esas son las jugadas de los tiburones. Entonces vemos como el volumen, de repente el volumen hay días en los que sube mucho y otros en los que baja, pero a medida que pasan las semanas, el volumen, por cierto, se me ha olvidado, el gráfico está en semanal porque en diario es muy difícil ver esto. También se puede ver, pero tienes que tener ojo mucho más entrenado. Aquí ha acumulado el tiburón. Y como vemos el precio incluso hasta baja. Él hace un test y dice, parece que no quiere subir. ¿Veis? Este es el test. Ha hecho ahí un test, ha dicho a ver qué pasa si subo y ha visto que no se incorpora la gente. ¿Por qué no se incorpora la gente? Porque en este momento dado, en el 2019, Farmamar ya estaba teniendo cierta tendencia a la subida, ya tenía ciertas noticias positivas, pero no estaba clara a la gente lo que le estaba pasando. ¿Vale? Vuelve a acumular. Después del test vemos como el volumen sigue bajando y el precio se mantiene. Otra acumulación. Esto es lo que nosotros llamamos un soporte. ¿Vale? Pero un soporte antiguo, ya no nos vale. Y entonces de repente aparece una vela climática. Fijaros cómo hay velas climáticas, a esto se le llaman velas que destacan durante las semanas anteriores. Ten en cuenta que son semanas, ¿eh? Estamos hablando de esto que hay meses en el medio. Y de repente, después de hacer este test, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que la gente se incorpora. Y hay noticias positivas, uy, Farmamar, hay un medicamento por ahí llamado Zepzelca, uy, Aplidin, que bueno sería como antiviral, pim pam, y la gente se empieza a incorporar. Llega un momento en que la subida se detiene. ¿Es suficiente esto para el tiburón? Ha multiplicado un 100% de beneficio. Para el tiburón no, para muchos minoristas sí, y es cuando empiezan a salirse los minoristas. Y entonces llega el tiburón y dice, he acumulado muchas, pero quiero más. Y entonces lo que hace es una finta, que es esto de aquí. Y fijaos lo que ocurre. En una semana, ¿vale? Porque estamos en semanal, voy a ampliarlo.
En una semana el tiburón hace que descienda muchísimo el precio. Él maneja muchísima cantidad de acciones. Él con un 1% de lo que ha acumulado aquí maneja todo lo que haya que manejar, ¿eh? Sin ningún problema. Y hace que descienda muchísimo el precio. ¿Qué ha ocurrido aquí? La gente se asusta. Lleva un 80, un 60, un 50% de beneficio y no lo quiere perder. La gente vende en pánico. Hace saltar stops, lo que tú quieras. Un desastre. Y aquí es donde se hincha a comprar. En esta franja de aquí, esta vela roja, si vosotros sumáis, es tanto volumen como todo esto de aquí. Incluso todo esto de aquí. Así que en estas dos velas, este señor ha comprado por lo menos, bueno, este señor, esta asociación de gente con dinero ha comprado tantas acciones como en el periodo anterior. Una vez que se ha hinchado a comprar, él sigue comprando. Fijaros que sigue acumulando en estos precios. Nadie se quiere meter en la acción. Porque después de esta caída, cualquiera compra, pueden venir más. Aparecen noticias negativas. Aparecen, no, no compréis, es que vaya tela, puede corregir todavía más. Parece que se va a un soporte, parece que quiere volver otra vez hacia abajo y nadie compra. Nadie compra y quiere todo el mundo vender. No vaya a ser que baje más. Así que se hincha a comprar. A otra zona de acumulación, esta de aquí. Lo voy a pintar para que lo veáis. Esto es otra zona de acumulación. ¿Vale? Y después de una zona de acumulación viene un sprint. Aquí tenéis vuestro sprint. Fijaos qué vela climática ha dejado aquí, sin ningún motivo, que corresponde a esta subida de aquí. Y después de esto, ¿qué viene? Una gran subida. Como ve que la gente no la acompaña, dice, que no me queréis acompañar. Pues no pasa nada. Esperad, que he cometido un error. Ahí. Voy a borrar esta raya que dibuja, no es que nos confundamos. ¿No me queréis acompañar? No. Pues te creo otra vela climática. Aquí la tienes, otro sprint. Y ya ahora sí, todos los pececillos tontos de nosotros nos hemos incorporado. Y justo aquí hay un montón de gente que está comprando. El tiburón empieza a vender aquí. Aquí ya ha vendido todas las acciones que seguramente compró en la primera. En esta de aquí volvió a vender todas las acciones que compró aquí. Y en esta de aquí vendió todas las acciones que compró aquí. Fijaros, estamos hablando de precios de 140 euros, 138, 130 euros, compradas a una media de 40 y compradas a una media de 20 y a una media de 18. O sea, estamos hablando de que ha multiplicado por 5, por 6 su precio. Una vez que ha hecho esto, aquí tiene dos opciones, ponerse corto, con lo cual que es bastante lógico, y una vez que llega a un precio lógico de mercado donde él vuelve a hacer un testeo, porque él todavía posee acciones, ellos siempre dejan paquetes de acciones para poder manipular el precio. Hace un testeo, que es este de aquí. Entonces empieza a vender y ve que la gente ya no hay volumen. Es decir, la gente se siente muy cómoda con estos precios. Así que como la gente quiere comprar, él dice, sí, ¿ya no queréis que baje más? Perfecto, pues empieza a acumular. ¿Y cómo vemos que acumula? Porque desde aquí, desde esta vela, fijaos, esto de aquí, el volumen decae con mucha fuerza. Fijaos el volumen que rápido cae. Hay acumulación. Después de una acumulación, ¿qué viene? Aquí lo tenéis. Otro sprint. Y después de un sprint, como la gente ya ha visto lo que sucedió, que la gente somos así de tontos, o sea, nos engañan una vez, no es culpa nuestra. Nos engañan dos veces y así, pero yo me dejo engañar, si es por ganar dinero. Así que, sprint, ¡pum! La gente ya se incorpora como locos. Fijaos lo que os estoy diciendo, como locos. A ver si puedo sacar esto de aquí. Ahí está. Nos dejamos engañar como locos y el precio sube solito. El precio sube simplemente por acción de los pececillos, nada más. Y aquí se produce la venta masiva, ¿vale? Todo esto de aquí es una venta masiva. ¿Qué ha ocurrido aquí con el precio? El volumen, perdón. El volumen incluso ha subido. ¿Y eso por qué es? Pues ahora hay una distribución, pero además hay un caso claro de compra de cortos, o sea, de alquiler de acciones de cortos, donde se ha vendido muchísimas acciones a mercado, muchísimas, y se vuelven a vender. Esto es la acción de un corto. Hay una acumulación y después hay una distribución y después la venta máxima de acciones por culpa de un corto. ¿Y qué hace esto? Que este soporte se rompa creando pánico. Una vez que se rompe este soporte, porque aquí había mucho volumen,
creamos un nuevo soporte que lo ha hecho el tiburón él solito. Vuelve a hacer un testeo de mercado. Fijaos esta vela. Hace un testeo. Mirad el volumen. Él vende y ve que hay muchos minoristas que se están incorporando. Por eso este tremendo volumen y por eso esta cola de aquí que hace que nos indica que hay mucha presión compradora. Quiere decir que hay muchos minoristas dispuestos a comprar. Y él dice, ¿sí? Perfecto, maravilloso. Pues nada, sigo acumulando. Y aquí tenéis la acumulación. Una acumulación, después de una acumulación, pues aquí viene tu vela climática. Uy, perdón, esto no. Tu vela climática. Y una vez que viene la vela climática, viene la distribución. A partir de aquí hay una distribución clara. Fijaos que aquí esta es la zona donde ha abierto con gap. ¿Os acordáis cuando os decía, cuidado con los sprints? Porque los sprints suelen venir también acompañados de gap, de fuertes gap de apertura, como este de aquí. Fijaos dónde está la vela climática, es esta de aquí. Y fijaos que coincide con el gap de apertura. Esto lo ha creado simplemente el tiburón. Y una vez que él da mucho impulso, cuando se incorporan muchísimos minoristas, porque ya están avisados, se crean estas situaciones que a él le viene estupendamente. Y una vez que se crea esta situación, él simplemente tiene que distribuir. Y fijaros cómo él distribuye. Vuelve a distribuir. Muy bien, distribuye. Crea otra vela climática diciendo, tranquilos, que esto sigue para arriba. Vosotros tranquilos, seguir comprando. Aquí hay noticias, no os preocupéis. Y vuelve a distribuir. Acompañan las noticias y una vez que él ha distribuido, simplemente se va y ahora el precio desciende, desciende y desciende. Y ahora lo más importante es decir, ¿y dónde vuelve a entrar el tiburón? Bueno, pues el tiburón entra donde el volumen desciende otra vez, es decir, de aquí. Ya estamos viendo que hay cierto nivel de acumulación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? No lo sabe nadie, no lo sabe ningún experto. No hay ningún experto que te pueda decir, el día 14 de abril tú compra que ahí va a ser el... No. Lo que ocurre es que, como yo siempre os digo, cuando estéis pensando en entrar en una acción, hacerlo gradualmente, no entres con todo el primer día. Porque el tiburón a veces se da la vuelta cuando ve que hay muchos pececillos y dice, ¿me estáis siguiendo? Sí, pues me doy la vuelta y los reviento a todos. Y no tiene ningún problema. Aquí no hay sentimientos, esto solo es dinero. Y esto que pasó aquí, estamos viendo una vela verde grande, no es climática porque no hay volumen. Esto no lo creó el tiburón, lo creamos nosotros con las noticias. La aprobación en Emiratos Árabes Unidos, la aprobación en Australia y demás. ¿Y qué ocurre? Pues que él simplemente sigue comiendo, simplemente sigue acumulando. Él compra noticias cuando quiere distribuir, cuando quiere acumular, compra noticias malas. De ahí vienen las noticias que estábamos viendo en julio y en agosto, que a mí me ponían de los nervios, que decían, oye, es que PharmaMar solo ha ganado 43 millones de euros, vaya castaña. Digo, pero si es un récord histórico. ¿Cómo que qué castaña? No, es que comparado con el pago extraordinario de Jazz, pero ¿cómo vas a comparar lo que gana por el trabajo con una cosa que él ha ganado por un contrato? No se puede, es como si te toca la lotería y te digo, vaya mierda de lo que cobra, ¿no? Comparado con los 10 millones que tocó el año pasado en la lotería, no se puede comparar. A lo mejor gano un 5% más de sueldo porque me han subido el sueldo o porque he ascendido. Eso sí, pero no me compares con que me toque la lotería. Lo de Jazz es una cosa y el resultado es otra. Esas noticias estaban manipuladas, igual que las que decían, no, los expertos. Es que en enero, fijaros que estamos hablando de enero, en esta vela, los expertos decían que iban a ganar 110 millones de euros. Y esos mismos expertos, aquí en agosto, dijeron, nos hemos equivocado. Lo siento. En realidad queríamos decir 75 millones, que es una caca. Una caca. Vaya caca. Luego, si aquí hay noticias positivas y el precio sube, es porque las ha comprado el tiburón. Y si aquí hay noticias negativas y el precio baja, siendo lógico que no son noticias negativas de se hunde la empresa. Digo, joder, es que ha ganado 75 millones, es que vaya castaña. Digo, 75 millones a PharmaMar que venía de pérdidas. Eso es una noticia mala. Una noticia estupenda. Y es más, si tú has calculado 110 y te has equivocado, ¿por qué te voy a hacer caso ahora con 75? Si ya en los primeros 6 meses ha ganado 43 y ahora en los siguientes meses va a incorporar lo de Australia y lo de Emiratos Árabes. Y todavía falta la aprobación en Estados Unidos, que como sea así, menudo castañazo va a pegar para arriba.
Bueno, pues son noticias malas. Así que ya sabéis que aquí está un proceso de acumulación que puede llevar semanas y semanas y semanas. ¿Por qué? Porque esto de aquí son jugadas para calentar el valor. Esto de aquí es para darle una subida como esta. Es decir, hasta la zona de los 175, entre 150, 175 y 200 euros. ¿Por qué? Son así. Ellos repiten los patrones. Este patrón de aquí lo quieren repetir. Esto de aquí son para ellos, bueno, pues para entretenerse. Esto de aquí es para llevarlo mucho más para arriba. Vamos con IAG, que no me quiero entretener. Lo mismo, IAG. Tenemos el gráfico en semanal, que es donde mejor se ve, ¿vale? Tenemos una zona clara de soporte aquí, donde el volumen, si os fijáis, ¿qué está haciendo? Descendiendo. El precio no se mueve, sí, no, hombre, entre 1,04 € y 1,20 € es un 20%. Un 20% para ellos no es nada. Un 100% para ellos no es nada. Tienen muchísimos gastos y hay que mover muchísimos millones de acciones. Y eso cuesta mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo. Después de la acumulación que viene, toma vela climática. Aquí tenemos nuestra vela climática. Maravillosa, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más gordo el hilo para que lo veáis bien. Vela climática. Después de la vela climática, él hace un testeo. Aquí está. ¿Lo veis? Hace un testeo. Es esta vela de aquí. Y él dice, uy, parece que la gente no quiere comprar, quiere vender. ¿Queréis vender? No os preocupéis, hombre. Y lleva el precio un poquito más abajo. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Él lo que está haciendo es... Perdón, que se me pone a pintar aquí. No quiero que pintes. Yo lo que quiero es mover la flecha. Ahí está. Y empieza a acumular. Esto es una triangulación. Es un proceso que tienen los tiburones para acumular acciones. Pero no acumula la parte de arriba, sino la de abajo. Hace un test, el precio se hunde, él lo hunde y aquí es donde empieza a comprar. Fijaros que ve la gorda hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí se ha incorporado un montón de acciones del tiburón y los pececillos que ven esta vela dicen yo me incorporo también. Y luego tengo mis dudas, vendo y vuelvo a bajar el precio. Y él vuelve a hacer otro test. Aquí tenéis el test. Este con este cacho volumen de aquí, que es bastante más alta que la media. Él ve que al bajar el precio hasta soporte, la gente se incorpora, dice, ya está, perfecto, ya está preparado el mercado para subir, porque la gente se quiere incorporar. ¿Y qué es lo que hace? Sigue acumulando un poquito más, un par de semanas más, y cuando ya tiene suficiente, toma vela climática. El precio sube, porque es esta vela de climática de aquí, y ahora es cuando empieza a distribuir. Dice, ya tengo lo suficiente. Ya me he llevado un 150%. ¿Vale? Fijaos que aquí estamos hablando de menos de €1. Aquí estábamos hablando de, en la zona es 1,50 € y ahora está vendiendo a 2,50 €. Estamos hablando de que lo de aquí se lleva un 100%, lo de aquí se lleva un 250%. Aquí el volumen en total es mucho más grande que aquí, ¿vale? Aquí tenéis mucho más volumen que en esta zona de aquí. Lo que quiere decir que aquí, por ejemplo, llevaba un 70% de su volumen y aquí un 30%. Quiere decir que prácticamente se ha llevado, pues, probablemente un 130, un 150% de beneficio y con pocas acciones, ¿eh? Este volumen de aquí, perdón, no es nada para él. Simplemente es un tiburón pequeñito, mediano. Una vez que ha ocurrido eso, ¿el qué tiene que hacer? Pues nada, simplemente se pone corto. Y una vez que pone corto y ya no hay nadie, no hay ningún tiburón que lo aguante, o se pone corto, que no tiene por qué, el precio cae, 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 cae y cae. Y de vez en cuando hace un test como este. Hace un test y dice, ¿me funciona? ¿Hay presión compradora? Pues eso ya solo depende de él. Yo no te puedo asegurar que haya suficiente presión compradora. Yo diría que no, porque esta vela no es suficiente para él. Quizás si hubiese una vela como esta, diría, sí, parece que hay suficiente comprador. Lo que va a hacer es llevarlo a este soporte. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros sabemos que en los soportes es donde hay que comprar. Pero como nadie me hace caso, la gente compra antes. Y yo le digo, tened mucho cuidado. Ellos lo que quieren es llevarlo al soporte. Pero no llevarlo al soporte el primer día. Le llevan al soporte y se tiran aquí 5 o 6 semanas, 10 semanas,
tranquilamente. Incluso van a romper el soporte para abajo. Si él detecta que aquí hay muchos pececillos que quieren comprar, dice, a mí no me vais a jorobar la jugada, ¿eh? Yo soy el primero en comprar. Que hay muchos pececillos que quieren comprar, no os preocupéis, y hacen ¡pam! Una vela roja con una buena bajada, todo el mundo vende y él se dedica a comprar. Y entonces es cuando crea una vela martillo que se llama de un apuñalamiento de soporte. Es cuando tienes una vela martillo, aquí yo con esto no puedo dibujar, pero imaginaros, perdonad por el gráfico, pero imaginaos que deja esta vela martillo. Así. Uy, perdonad, vamos a ponerlo. Vaya hombre, que me hace una curva. No me deja hacer una línea recta. Pues nada, te dibujo la línea recta como yo quiera. Así. A ver, si no es capaz. Bueno, pues dibujo aquí la línea y luego la pego encima. Ahí está. Ahora cojo esta línea, la pongo aquí. Bueno, imaginaos que eso es una vela martillo. Perdonad por la tontería humana, pero como esto es en directo grabado. Y esto lo que significa es que él mismo ha creado el pánico y luego cuando ya todo el mundo está vendiendo en pánico y dice, ha roto los soportes, vamos al infierno, va él y compra. Entonces, este es el mínimo, compra, compra, compra y cierra aquí. Lo que ha creado es una vela martillo, ha creado un sentimiento. Primero creo pánico, todo el mundo le vende sus acciones, él compra, recupera el precio. Y creo dos cosas. El primero, desconfianza, no vais a comprar. He creado una desconfianza, digo, ¿queréis comprar? Os meto otro leñazo, no tengo ningún problema, ¿eh? A mí me sale gratis. Y aún encima le hemos vendido todas las acciones. O sea, él ahora está acumulando, acumulando, acumulando. ¿Que se vuelve a incorporar pececillo? Pues toma otro puñalamiento. Otro robo de carteras, que le llaman algunos. ¡Pam! Y cuando ya tiene suficientes acciones, ahora es cuando dice, anda, mira, ha roto soporte. Ahora van a venir las noticias positivas. Va a crear una vela climática muy grande y todos los tontitos, como yo, vamos a comprar, a comprar, a comprar y crearemos una nueva triangulación. Él distribuirá, ganará mucho dinero y los demás saldremos con pérdidas. ¡Ah! Nos hundimos y nos vamos a la miseria. Y este es lo que tenéis que saber sobre el volumen. ¿De acuerdo? No utilicéis indicadores como acumulación distribuidor. ¿Por qué? Acumulación-distribución. ¿Por qué? Porque son indicadores que son funciones matemáticas muy simples que son muy fácilmente manipulables. Ellos lo que hacen es calcular precio máximo y mínimo, lo resto, veo la diferencia, y veo el volumen máximo y mínimo, lo resto y veo la diferencia. Entonces lo que dice el acumulador distribuidor, ese indicador, dice, si está plano, quiere decir que está distribuyendo. Y si sube y el precio baja, quiere decir que está acumulando. Ya. Pero la ecuación matemática es tan simple que ellos saben perfectamente cómo manipularlo. Tened en cuenta que es un indicador que lleva años, como el RSI, como el MAC. Ellos tienen programas informáticos que valen millones de euros que se dedican a manipular esos indicadores. La única forma de manejar el volumen con precisión es con el ojo, como he hecho yo, y en semanal. Luego hay otros programas como el indicador de volumen, hay otro indicador que se utiliza divergencias, que es bastante fiable, pero a mí me gusta mucho más el ojo, ¿vale? Tenéis que entrenar el ojo porque es fundamental. Me ha quedado un tocho de vídeo impresionante, así que lo voy a dividir en dos. Voy a poner la práctica por un lado y la teórica por otro, y así os lo hará más ameno, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like y por favor suscribiros al canal, comentar, compartir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en PC Bolsa, en Mega Bolsa, y así haremos crecer un poquito más la comunidad. Espero que os haya gustado y nada, me tenéis a vuestra disposición en los comentarios. Un saludo a todos y chao.